Hola amigas y amigos del Portal del Villegas, bienvenidos a esta edición de viernes, que voy a empezar como hacía tiempo no hacía, leyendo un mail, o sea, dos mails. Uno, todos los mails que voy a leer, como siempre he hecho, son anónimos, no leo jamás los nombres de quienes los envían, y evito mencionar cosas que pudieran servir para identificarlo. Dice esta persona que los chilenos inscritos en los registros electorales, según la página web del CERVEL, perdónenme, estoy un poquito aromatizado, del año 17, son 14.308.151 personas. En el plebiscito municipal por cambiar la Constitución votaron 2.144.075 personas, más o menos, menos de hecho, del 15% del universo electoral. De este 15%, el 91,3% votó por una nueva constitución, por ir a una nueva constitución, lo que a su vez significa, al 13,6% del total del universo electoral. Es decir, lo único concreto y real es que hasta ahora solo el 13,6% de los chilenos ha dicho que quiere una nueva constitución. Lo que ocurre es que se asume, y ahí hay un error gravísimo, que estos 2 millones y tanto de personas son como una muestra estadística, y una super muestra estadística. 2 millones de personas es mucho más de lo que normalmente se utiliza para hacer un estudio estadístico. El problema es que los estudios estadísticos son hechos de tal manera que la muestra efectivamente es una muestra, es decir, es una representación en miniatura del talante del universo total que se pretende estudiar. Y para esto se toman una serie de medidas de tipo estadísticos matemáticos, del procedimiento para captar la opinión, en fin, un montón de cosas para que sea representativo, de lo contrario no tiene sentido. 2 millones de personas que van a votar no son representativos. O sea, estos 2 millones pueden ser precisamente las personas que están interesadas en que haya, la mayor parte de ellas, que haya una nueva constitución. Son personas que fueron a votar motivadas por eso. Es mucho más fácil votar o tomar a cabo cualquier acción por un motivo positivo que por una negación. La negación más bien tiende a uno a dejarlo en estado de reposo, ¿no es verdad? Entonces, claro, que 2 millones de personas, que parece mucha gente, digan algo, pero no son representativos por ninguna parte. Son representativos de ellos mismos, son representativos de la gente que piensa como ellos. Efectivamente, este argumento de este caballero es muy atendible, pero en fin, no vale la pena discutir ahora sobre esto porque ya lo vamos a ver en abril, nos falta mucho. Y luego tenemos, a propósito de esto de la prueba de actitud académica, de la cual vamos a tomar otros temas nuevos que han surgido con esto, del sabotaje que se hizo a la prueba por parte de alumnos que están en la coordinadora. Bueno, esta carta me la mandó una apoderada y la voy a leer tal cual. Dice: junto con saludarlo, me dirijo a usted por el siguiente motivo. Ayer 6 de enero fui a dejar a mi hijo a dar su prueba PSU. Llegamos temprano. Mi hijo de inmediato ingresó al colegio. Vivimos en Arica, dice. Como profesor y madre de un joven sabía lo que iba a pasar. Pero me quedé a ver. Ya había barricadas, pero encontré que eran muy pocos los chicos que estaban en eso. Después la cosa empezó a ponerse mal. Empezaron a gritar y amenazar con quemar el colegio e impedir que se realizara la prueba. Empezaron a acercarse y prendieron una fogata. Insultaban y amenazaban. Habíamos varios apoderados y también jóvenes que no querían ingresar al colegio. Pienso que tenían miedo y otros pensaban que la prueba se iba a suspender de todos modos. Entonces me acerco y traté de dialogar con el líder de los encapuchados vestidos de negro, ya tiene su uniforme, ¿no? Les dije: chicos, dejen que los demás jóvenes hagan su prueba tranquilo, así como ustedes la dieron una vez. Cálmense, conversemos. Y el líder me dijo: señora, esto no es contra ellos, es contra el sistema. Van 2 meses y no han hecho nada, no nos toman en cuenta. Yo les dije: hagan sus demandas, sus protestas en marzo. No hoy. Mi hijo se ha preparado estos 4 años para dar una prueba. No es justo.
Algunas chicas me insultaron. Otra dijo que yo no era una autoridad y que no conversaran conmigo. Mientras tanto, gritaban. Hubo forcejeos y entre hombres y niñas. El joven encapuchado me hablaba de sus demandas. Era obviamente el que más claro tenía la película. Me dijo, esta prueba no se hace. Vamos a boicotear la prueba. Sentí impotencia, rabia y sabe, lo peor de todo, los apoderados no apoyaban, solo miraban. Lo último, me fui a sentar dentro de la multitud y traté de sacar desde lejos una foto. Cuando entonces viene corriendo desde lejos un chico moreno alto y se abalanza contra mí y me dice, borre la foto o le quito el celular. Le dije, ustedes me grabaron y no alego. Él dijo, ustedes después se las mandan a los pacos y nos van a buscar a la casa y nos meten preso y nos pueden sacar un ojo. Vino un apoderado alto y fuerte y me protegió y los encaró. También llamó a unirnos como padres. Pero nadie lo apoyó, todos mudos, y éramos más de 100, y ellos, los encapuchados, 20. Después empezaron a apedrear el colegio y tirar bombas de humo de colores. Llamamos a Carabineros. Llegaron después de eso. Sentí tanta rabia e impotencia. En eso ubico a personas del Partido Humanista grabando a Carabineros y a unos profesores del Partido Socialista vigilando lo que hacían los encapuchados. Sentí que este país está atemorizado. Los jóvenes que quieren estudiar también están atemorizados. Estoy pensando seriamente en que mi hijo se vaya a estudiar por mientras tanto a una universidad de Tacna para que no pierda el año. Bueno, lo que he dicho ya en numerosas veces, que el país reina el miedo y un grupo de 20 muchachones organizados, decididos a todo, unidos por una visión común, son mucho más poderosos que 100 o incluso que 1000 adultos que no los une nada, salvo el miedo que paraliza, el miedo que acojina, que acojona. El miedo es el que le da espacio a los grupos, siempre minoritarios, de cualquier doctrina, de cualquier postura, de cualquier secta, de cualquier color político, unidos por una agenda común, decididos a todo, con uniformes, preparados, adiestrados, envalentonados. ¿Qué hace frente a ellos una señora como esta? Y de estos 100 apoderados que dice esta señora que habían, uno se atreve a enfrentarlo. Los demás, muertos de susto. Ya les he dicho muchas veces y lo voy a repetir acá, los chilenos somos una manga de cobardes. Y quizás, para no ser injusto, los seres humanos en general, y uno lo ve en toda clase de eventos, ¿no? Somos una banda de cobardes. Es rara la persona que enfrenta las cosas con valor. Rarísimo. Normalmente la gente sale arrancando o miran para otro lado, se esconden. Se ha visto en toda clase de eventos en todas partes del mundo y por qué no en Chile. Y a propósito de eso, el gobierno dice que van a presentar un proceso, una denuncia, amparado en la Ley de Seguridad Interior del Estado contra estos dirigentes de estas agrupaciones de estudiantes secundarios, esta coordinadora de estudiantes secundarios, entre los cuales está el señor Chanfró, que entiendo que es de una familia mirista, que llamaron abiertamente a ejercer violencia, a parar la prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, el señor Chanfró tiene más de 18 años, así que es legalmente responsable. Y yo dudo mucho, para serle franco, que esa denuncia por la Ley de Seguridad Interior del Estado vaya a llegar a ninguna parte, se vaya ni siquiera a iniciar. Ya hemos visto muchas veces, hemos escuchado muchas veces a la autoridad de gobierno, y no solo con niños, con jóvenes, sino que con adultos, los cuales uno podría pensar que con los cuales se tiene menos miramiento. Pensemos en las violencias en Araucanía, por ejemplo. Ya hemos visto muchas veces al gobierno anunciando querellas que luego nunca se concretan. Nunca se aprehende a los hechores, a los sospechosos, y cuando llegue a ocurrir casi por casualidad, después el aparato de la justicia es de una lenidad impresionante. Impresionante. Hemos visto jueces disfrazados como con los chapulín colorado, ¿no es cierto?, para hacer una manifestación ante el público, o una manifestación mediática y pictórica de sus posturas progres, dejando libre a medio mundo. ¿Dónde están las pruebas? A ver, ¿dónde están las fotos? ¿Dónde está la huella digital? Aquí no ha pasado nada. Así que yo lo que creo que va a ocurrir
es que el joven Chanfrot y los demás, lejos de ser sancionados por sus actos, que perjudicaron a tanta gente, que van a cambiar la vida de mucha gente, se convirtieron ya en mártires de la causa, ya están consagrados, ya se les sacralizó. Y mirando así hacia el futuro, relativamente lejano, ya veo a este joven Chanfrot, gordo y medio pelado, satisfecho, ocupando algún cargo político de aquí a 20 o 30 años más. Porque así ha sido el historial político de prácticamente, yo diría, la gran mayoría de la gente de izquierda. Han tenido una juventud así farsantesca, ¿eh? Teatral, histriónica, han hecho su gesto, su gran gesto, y con eso han iniciado su carrera política. Piensen en los que fueron elegidos en el Frente Amplio. El Jackson, el Boris, todos ellos hicieron su numerito con las huelgas estudiantiles, con los paros, con los pingüinos. Y se hicieron notar más que los demás, hablaron más que los demás, se pusieron más frente a la cámara que los demás, quizás eran un poco más articulados que los demás, y él los ahí convertidos en congresales, metiéndose 10, 12 palos al bolsillo y hablando sobre lo humano y lo divino. Así que, ¿qué acusación de ley de seguridad del interior del Estado? No, ya los consagraron, con eso solo los consagraron. Si no había para qué hacer todo eso, había que haberlos detenido en ese momento, llevado a la comisaría y siquiera los soltaban después que se hubiera rendido la prueba, a que fueran a hacer su numerito otro día. ¿Para qué les repito de nuevo que en este país ya no hay autoridad? Que lo más que hace el gobierno cuando mucho, y seguramente luego de grandes discusiones, debates y vacilaciones, es anunciar algo. Y hasta por ese anuncio son en todo caso castigados por la oposición, porque el gobierno no tiene derecho a levantar un dedo, no tiene derecho a levantar la voz. O sea, nadie, salvo ellos, por supuesto. Antes de continuar, estimados amigos, con el programa de hoy, que partió, sí, hace 10 minutos creo, les recuerdo a algunos de mis auspiciadores. ¿Para qué les digo más de las ventajas del ajedrez para un niño inteligente? Ustedes ya me han escuchado muchas veces. Lo que tienen que hacer ahora es entrar a espacioajedrez.com y comprarlo, eso es todo. La caja trae las piezas, el tablero, una licencia para entrar al espacioajedrez.com, que es un sitio web repleto de servicios, y el comprador recibe 2 licencias adicionales. Ahí está el futuro del niño. No digo que sea la única manera de llegar a la mente de un niño y convertirlo en una máquina pensante más eficiente que la de sus amiguitos. Hay otros caminos también, pero este es muy eficiente. Así que el ajedrez de Pablo Tolosa, estimados. Y para encarar estas temperaturas, estos días que van a prolongarse más que lo que era propio en antiguos tiempos, el verano ya es prácticamente la única estación del año que estamos conociendo, miclimo.com, la empresa chilena ganadora de premios por innovación, que les instala en su casa, en su oficina, climatización para que tenga frescor en verano, calor en invierno, alimentados por energía eléctrica, muy poco gasto, ni se nota, no hay quema de combustible, no hay ruido, no hay nada, es perfecto. miclimo.com, díganles ahí a los que escuchen su llamado telefónico que yo los mandé ahí y capaz que les hagan un descuentillo, un gesto, como dicen, un cariñito. Y señoras y señores empresarios, dejen ya de tener problemas en su gestión, en el departamento de gestión, o sea, contabilidad, personal, todas esas cosas donde pululan los problemas. Póngase en manos de Controller, una empresa que se creó para resolver esos temas, para hacerse cargo de su problema en un grado mayor o menor según su conveniencia, para empresas pequeñas, medianas o grandes. Esta empresa Controller fue creada para eso por contadores auditores con 20 años de experiencia en empresas internacionales. Así es que pónganse en contacto, no pierden nada. Les he dicho muchas veces, informarse no cuesta un centavo y puede cambiar la vida de su empresa. Controller. Y continúo con la interpelación del señor Briones, que luego de la interpelación a la señora ministra del Trabajo, bueno, ustedes saben, hay 4 interpelados y un ministro que lo van a acusar no un ministro, el intendente. Interpelaron al señor Briones. Había una serie de personas que votaron para que se interpelara y no aparecieron en la sala, les dio lata.
Tuvieron que suspender en un momento dado la sesión por falta de quórum. Qué serio, ¿ah? La pregunta es, ¿cuál es el sentido de estas interpelaciones? ¿Cuál era el sentido y cuál es el sentido? Ninguno. Por eso que se fueron de la sala un montón de gente. Y como prueba de que esto era un ejercicio que no tenía nada que ver con mostrar con el dedo algún defecto, algún error, alguna pifia de las personas interpeladas, les voy a leer textual la primera pregunta que le hizo el señor Mulet al señor Briones, ministro de Hacienda. Y ustedes me dirán qué les parece. La pregunta partió diciendo, usted estará de acuerdo, supongo, usted está de acuerdo, ¿no? Que usted, Briones, llegó al gobierno a enfrentar la crisis social profunda, con demandas donde existen problemas profundos, por eso es que estaba profundo Mulet, que deben ser escuchados. ¿Está usted de acuerdo con eso? Bueno, ¿qué es eso? ¿Eso es una interpelación? ¿Es una pregunta? ¿Es un discurso? ¿Qué es eso? ¿Y qué repleto está de sofisma esta? Porque él parte diciendo, asumiendo que existe una crisis social profunda, con demandas profundas, por problemas profundas. ¿Y qué piensa usted hacer al respecto? ¿Y que deben ser escuchados o no? ¿Qué clase de pregunta es esa? Esto es como citar a un almirante de la Marina y preguntarle, ¿usted cree que el agua es importante para la navegación? O, no sé, pues citar a un especialista en enfermedades broncopulmonarias y preguntarle, ¿usted cree que es importante el aire para la respiración? ¿Qué opina usted? Bueno, entonces la pregunta es, no la de Mulet y todas las demás tonterías que preguntó, que convirtieron esto en una farsa, como ha sido todo este tema de las interpelaciones. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo de estos ejercicios de interpelación? Hechos por personas que ignoran muchas veces los temas mismos que están, a pesar de que se deben haber preparado un poco. Bueno, la razón de ser es puramente política, que el público, que no tiene muy clara la diferencia entre acusación e interpelación, vea a una hilera de ministros desfilando a dar respuestas, a sentarse como frente a una comisión investigadora, o sea, que quede la impresión de que estos ministros están en algo malo, feo, sucio, equivocado, contrario al pueblo, algo así. Porque ¿cuánta gente se va a dar la molestia de estudiar las, ahora comillas, preguntas del señor Mulet y las respuestas que con una paciencia santo del señor Briones, pues tenía que hacerlo? No, lo que la gente sabe es de que fueron interpelados, que fueron llevados al Congreso. Qué gustito se ha dado Mulet y los demás. Muchos de ellos personas que no se saben la tabla del 5, preguntando cosas técnicas, sacándose el pillo de que se han sentido durante tantos años como una institución que no le dan bola al Congreso, y ahora llamando a los ministros a rindan cuentas por sus graves pecados capitales. Y la gente mirando esto, con los narices pegados a los vidrios, mirando como, miren como el Congreso llama. Y se pierde tiempo, por supuesto. Bueno, en el fondo, cuando digo se pierde tiempo, estoy pensando en el ministro. Los congresales da lo mismo que pierdan o no el tiempo porque lo han perdido siempre, de todas maneras, aunque estén en la sala. O sea, y no estoy aquí inventando nada, no estoy exagerando, es cuestión de recordar la historia la historia de la labor del Congreso en los últimos años, no solamente ahora, sino que desde hace rato, con programas, con proyectos mal hechos, con proyectos que no se estudian, con proyectos que no hay gente en la sala para votarlo, con proyectos que los propios congresales reconocen que no han leído, con proyectos que hay que rehacerlo porque están mal redactados, porque no saben ni escribir. Habría que poner una condición para ser congresala. Ojalá saber leer y escribir. Ojalá. Déjenme continuar. Después voy a darles en el otro sector no en la izquierda, sino que ahora en la derecha, les voy a poner otro ejemplo de retórica al pedo. Pero antes de eso, permítanme, estimados amigos, recuerden que yo todo lo que les cuento de mis auspiciadores es útil para ustedes. No hay aquí ningún producto que no les sea útil. Por ejemplo, usted como ciudadano, igual que yo, va a tener que ir una vez al año siquiera. Una vez al año a la notaría por un papel que necesita para cualquier cosa.
Este es el momento de entrar a la página notarioexpress.cl, por supuesto en internet, para agilizar enormemente el trámite que usted quiere. Usted en esa página encuentra el documento que necesita. Hay una ventanita donde si usted pone ahí una letra, va a aparecer una lista con todos los papeles habidos y por haber. Usted elige el que necesita. Le van a aparecer inmediatamente los diálogos, como se llaman, en la página, preguntándole cómo se llama, qué quiere, esto, bla, bla, bla. Paga ahí mismo, con tarjeta, send, y todo lo que tiene que hacer es ir a buscar y firmar el documento a la notaría, porque hay que ir a la notaría a firmar. Si no, no existirían notarías si no fuera necesario el acto presencial desde el punto de vista jurídico. Pero usted se ha ahorrado todo lo anterior, se ha ahorrado todo. Se ha ahorrado el llegar a la notaría, el esperar el turno en el mesón, todo. Usted sabe cómo es la cuestión. Y las notarías ganan también mucho porque multiplican enormemente la cantidad de gente que pueden atender por unidad de tiempo. Es un tremendo producto que está esperando. Entra ahora mismo a notarioexpress.cl y vea cómo funciona. Y otro producto fantástico que no le cuesta un peso, que en el contrario le va a traer money, es kmmillas.cl, km de kilómetros, kmmillas.cl. Todos los kilómetros o millas que usted tiene, que ha ganado por sus viajes y que no va a alcanzar a usarlos porque ya son millones quizás, o porque no tiene pensado viajar, o todos los kilómetros que ha ganado por el usar su tarjeta de crédito, porque usted está en un banco que premia por cada compra, qué sé yo, le dan millas, qué sé yo. Todas esas millas que desaparecen, no sé, pero en un plazo más o menos corto, se pierde. Conviértalos en plata. Entre a la página kmmillas.cl y ahí le explican todo cómo convertir sus millas en plata. Se lo van a comprar. En kmmillas.cl le van a comprar su millaje y usted, en vez de tener un número fantasmagórico que no significa nada, 200.000 kilómetros, 1.000.000 de kilómetros, qué sé yo, se va a convertir eso en 1.000.000 de pesos, en 2.000.000 de pesos, se va a convertir en plata. Bueno, depende de cuántas millas tenga. Pero me contaban que algunas personas han recibido así el alto billete por su millaje. kmmillas.cl, estimados amigos, use ahora esas millas convirtiéndolas en dinero antes que se desvanezcan en thin air. ¿Ok? Y para los que quieren aprender inglés de una vez por todas, ya se cabrearon de ir a institutos donde aprenden muy poco. Good day, good night, todo lo que saben. No pues, amigos. Contrate un curso con Entrena Inglés. Entrenainglés.cl es el sitio. Es una academia completamente distinta a las demás. Nada de ir a una sala, ir a un local a ciertas horas, ciertos días. El profesor va a su casa o a su oficina a la hora que usted quiere y la clase es con usted nada más. Y es un profesor de inglés. No es cualquier gallo que dice que sabe inglés. Yo le enseño, compadre. No. Son profesores y profesores de inglés y van a su casa, van a su oficina. Imagínense la eficiencia que tiene eso. Entrenainglés.cl. Y, como les decía, el objeto de estas interpelaciones a los ministros es dar la sensación de que están en falta. Que están como los niñitos que hacen cola en el confesionario en la iglesia porque cometieron pecado y tienen que esperar que el cura les diga 5 Ave María y 8 Padre Nuestro y no lo haga más, no se toque más el tilín, una cosa así. Bueno, francamente el Congreso, que hace mucho tiempo que ya estaba desacreditado y que cada vez se desacredita más, ya está llegando al cero. Ahí ya no se va a poder desacreditar más, salvo que empezáramos a contar con números negativos, -1, -2, una cosa así. Pero no creo que lo hagan los estadísticos. Bueno, sigue desacreditándose si es que todavía queda espacio para desacreditarse con estas payasadas simplemente. Con estos señores de la izquierda que se creen ahora dueños del país. Votados a macanú, arrogantes, ignorantes muchos de ellos, no saben ni hablar. Son patéticos, son patéticos. Yo quiero repetir una cosa que he dicho muchas veces y yo podría apostar todo. Aquí es así. Si se hace una prueba de aptitud, claro que siempre que no la interrumpa la asociación esta de coordinadores estudiantes, si se hace una prueba de aptitud académica, una PSU, ¿para qué hablamos de una prueba de coeficiente intelectual? En el Congreso nos encontraríamos con unos hechos de tal magnitud de penca que se convertirían en secreto de Estado, para no caer en ridículo frente a todo el planeta. Esa es la realidad. Y lo peor de todo es que se creen listos algunos de ellos. Se creen inteligentes.
No tienen idea. Bueno, siguiendo con las cosas nacionales, me entero que existe, yo no sabía que existía, me entero que existe un consejo para la cohesión social. ¿Aló? ¿Qué es eso? Un consejo para la cohesión social. O sea, van a darle consejos al Estado y a sus distintas reparticiones de cómo fomentar la cohesión social, o sea, el grado de ligazón que tenemos o que debiéramos tener los chilenos unos con otros. No sé si exactamente se refieren a eso o es el nombre que algún genio se le ocurrió ponerle a este consejo. Me parece bastante... Bueno, vamos a ver cuáles son los consejos que dan. En todo caso, me parece a mí que los fenómenos de cohesión, o más bien dicho, los fenómenos contrarios a la cohesión, que es la anomia, así se llama, la anomia, el estado de dispersión, de desintegración social, de conflicto, etcétera, esas cosas no se reparan con medidas, con consejos, incluso si estos consejos se transforman en medidas del Estado. Aquí hay cosas muy de fondo que tienen que ver, no voy a decir con la distribución del ingreso y la desigualdad, porque eso ya es un cliché que no nos dice nada, no nos explica nada. Pero yo les sugiero a ustedes, si quieren entender algunas cosas del presente de este país, incluyendo la falta de cohesión social, que lean Historia de Chile. Ahí está la historia de Gonzalo Vial, está la historia todavía válida de José Antonio Encina, se llama así, ¿no? Es de Encina. Hay un resumen de 2 volúmenes hechos por Castedo, que fue una especie de discípulo de Encina. Esto es una cosa muy antigua que tiene que ver con los orígenes de este país, con la forma como se originó, con las distintas etnias que se cruzaron y dieron lugar al mestizaje y las maneras de estructurarse la sociedad económica, política y civil, y cómo esto se desarrolló en el tiempo. Es un tema muy largo, no es meramente la culpa de la desigualdad, de los explotadores. Es un tema muy complejo y un tema muy difícil de reparar. De la cohesión social supone una serie de cosas que no se dan. La cohesión supone una serie de condiciones que no existen. Y no hay ningún consejo que vaya a reparar eso. Y ahora quiero llegar a lo que les dije de cómo la retórica también empapa todo este país. Pero una retórica barata. Eso es lo que yo llamo el cantinfleo. Don Bernardo, ¿cómo se llama este caballero? Bernardo Larraín Mate, presidente de la SOFOFA y exdirector de la Papelera, refiriéndose al tema de la ¿cómo se llama? La colusión por el tema del papel tisú, o sea, el papel para limpiarse el poto, literalmente. Eso es lo que manifestó. Estoy profundamente avergonzado por esta colusión. O sea, bueno, siempre los que son pillados, no sé si están avergonzados, pero por lo menos siempre dicen estar arrepentidos. Pero primero hay que pillarlo. Pero dijo una serie de cosas más que yo las encuentro tan simpáticas que he puesto el computador, cosa que rara vez hago para verlas todas, porque son... Me siento profundamente avergonzado y triste por los hechos que ustedes conocen. Pide perdón, pero eso sí aclara, ojo, dice, a pesar de que mis responsabilidades han estado en otras dimensiones, o sea, yo no tuve nada que ver con la colusión, a pesar de eso yo soy tan valiente que yo pido perdón, o sea, yo me hago cargo, yo me hago cargo de todo el asunto, y nunca deja de ser una buena oportunidad para pedir perdón, sentirse avergonzado, etcétera, etcétera, etcétera. Luego dice el máximo tribunal que dice que tienen que pagar nomás, a pesar de que ellos fueron ayudistas de la justicia con la delación, pero igual van a tener que pagar. Eso sí que lo debe tener más entristecido todavía. Dijo que los hechos son gravísimos. No, así no son, no exageremos tampoco. O sea, está bien que uno quiera convertirse en mártir, pero no exageremos el martirologio. O sea, si aquí se trata de el papel para limpiarse el culo, nada más. No fue, digamos, que encontraron a la gente de la papelera con unos sótanos repletos de cadáveres, cosas así, no. Eso nomás. Cada vez que se activa el tema, esa vergüenza y esa tristeza por el dolor causado. No es para tanto. Se reactiva. Pobre hombre. Y luego, una vez más, acordándose de sí mismo, dice: no creo en las personas e instituciones que le declaran nunca equivocarse. Le asigno mucho más valor a aquellas personas que con sus virtudes y errores
que con sus historias completas se paran ante el debate público sin inhibirse. O sea, yo, yo, aquellas personas es yo. Y sigue, ¿me merece más confianza las personas que se paran con sus luces y sombras? Yo. Que aquellas que presumen perfección y pureza. Yo no sé qué persona, yo ni siquiera he visto al tipo más tonto del mundo decir que es perfecto y puro, pero en fin, vamos a asumir que hay algunos. Aquellas personas que se paran, que asumen perfección y pureza y están emplazando a otros a actuar de cierta forma. Y así sucesivamente. Con todo respeto, señor Larraín, suponiendo que usted vea este programa, cosa que dudo mucho que alguien le cuente, me parece que usted exageró un poquito, ¿no? Sí, lo de la colusión, por supuesto, es feo. El papel confort le costó a la gente unos cuantos pesos más de lo que debiera, pero no, es feo y merecía ser el asunto investigado y llevado a la justicia. Pero han habido otras colusiones mucho peores, colusiones políticas, por ejemplo, en otros tiempos. Esto no es tan grave tampoco como para convertirse en mártir. Y menos todavía cuando el mártir dice que en todo caso yo no, yo estaba en otras cosas, pero igual pido perdón. Esto me recuerda a estos políticos que hacen exactamente lo mismo, ¿no? Yo no fui, yo no hice eso, pero como soy el jefe, asumo toda la responsabilidad. Aquí está mi pecho. Bueno, en la política, tanto en la formal como en la informal, que es la que está cometiendo el señor Larraín Mate, siempre existió un elemento muy fuerte de histrionismo, ¿no? Para engañar a la masa, para engañarnos a usted, para engañarme a mí, ¿no es cierto? El histrionismo, el teatro, la política tiene mucho de teatro. Mal teatro en el caso nuestro, teatro como de baratillo, digamos, un teatro de aficionado, como esas obras que uno tiene que ir a ver porque los actores son los hijos de unos cabritos que no saben, que se mueren de susto, algunos salen arrancando el escenario, otros, digamos, no sé, pues están muertos de susto leyendo sus parlamentos, el demás allá se equivoca, pero uno igual aplaude porque son los hijos de uno, pues encuentra divertido el asunto. Pero ver un hombre mayor, ¿no? Bernardo Mate Larraín o Bernardo Larraín Mate, no sé, haciendo toda esta faramalla, pidiendo perdón. Y entre paréntesis, yo diría que cuando uno lo piden en alguna cosa, uno simplemente, sin hablar tanto y sin pretender subirse a una cruz, y desde la cruz decir, perdóname Señor, uno asume nomás, pues, ya, no hay para qué hacer todo este escándalo. Pero hoy en día se ha puesto de moda esto de pedir perdón. ¿Por qué? Aparte del elemento histriónico de toda política, por el miedo. Porque yo vuelvo a repetir, el miedo que está siempre latente, en sordina, en el cuerpo de todo sistema social, porque la enorme mayoría de los seres humanos son unos cobardes, se convierte ya en una cosa abierta, pública y ya puesta en el escenario en tiempos como los que vivimos. O sea, todo el mundo tiene miedo de estar en la próxima lista de víctimas, en la próxima lista de que le van a quemar el local, la próxima lista de los que van a funar, la próxima lista de los que los van a reventar en las redes sociales. Entonces, por si acaso, todo el mundo pide perdón. Perdón. Perdona. Estamos terminando el programa, estimados amigos, con una última cosa, ¿no? En Irán, que habían prometido que iban a castigar con toda la furia de Alá a los americanos y dispararon unos cohetes de mala muerte que no mataron a nadie, pero sí parece que se mandaron un avión de ellos mismos. Murieron todos los pasajeros. El señor primer ministro de Canadá, no yo, el primer ministro de Canadá, aquí lo tengo, se llama Justin Trudeau, dice que de acuerdo a los datos de sus propios sistemas de inteligencia y de otros países, como Estados Unidos y habrán otras organizaciones, el avión iraní fue derribado por un cohete o un misil tierra-aire iraní. Eso fue las únicas muertes que produjo la gran venganza de Alá, que desatada por el señor, el clérigo máximo que mantiene sujeto y arrojado a la mitad de la población iraní, que son mujeres, porque da pena ver esas mujeres cubiertas de negro, y al resto de la población también. Una maravillosa población. Los iraníes son un pueblo maravilloso, créanme. Son hasta físicamente muy buen mozo y buen moza. Son una raza al descueve.
son herederos de una cultura fantástica. No porque lo diga Trump es mentira, es verdad. Acuérdense del imperio persa, todo eso. Pero están bajo la férula de estos clérigos fanáticos que decretaron que los norteamericanos iban a sufrir la venganza de Alá, que venía la gran cachetada de Alá, y lo único que hicieron es echar abajo un avión de ellos, con 160 o algo así pasajeros, todos muertos. No olviden que mi libro, estimados amigos, está en la tienda de elvillegas.cl, está en las librerías. Un gran agradecimiento a la gente que está en Patreon, a la gente que está en Flow. Flow también, uno puede entrar a Flow para apoyarnos, que no soy yo solo. En la página elvillegas.cl hay un botoncito para entrar a Flow. Un agradecimiento a los que me envían mail, a los que me envían informaciones en estos mails que yo algunas veces los leo, a nuestros clientes que son auspiciadores de este programa, a todos los cuales, que bueno, estoy muy contento, les ha ido estupendo, porque son buenos productos. A todos las gracias y me están pidiendo que el sábado hable de la guerra de Vietnam. Podría ser. O no lo sé todavía. Pero en todo caso sí les puedo decir desde ya que en Netflix, me parece, hay un tremendo documental sobre la guerra de Vietnam que es buenísimo, buenísimo. Para los jóvenes que no tienen idea de eso, que nacieron mucho después de la guerra de Vietnam, les recomiendo que lo vean. Una guerra muy importante. Y para que vean la diferencia que yo aquí he dicho varias veces entre una guerra tipo Vietnam, con una eventual guerra entre estados, como sería la de Estados Unidos contra Irán. Pero en fin, ya veremos. Muchas gracias. Nos estamos viendo entonces, si Dios quiere, si Deus le veut, para decirlo en catalán. Otro día lo voy a decir en italiano, otro día en alemán, otro día en ruso. ¿Qué les parece? Voy a ir cambiando, por joder un rato. Ya, muchas gracias y hasta el sábado.